San Lucas 11, vamos a leer del verso 1 y 4, del 1 al 4. Amén. Gloria a Dios. Lucas 11, del 1 al 4. Amén. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo Jesús: cuando oréis, decid: Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Amén. Gloria al Señor. Puede tomar su asiento. Bendecimos la hermosa palabra de nuestro Señor. Amén. En esta mañana pues tengo el privilegio y quiero compartirles una meditación acerca de lo que es la oración. Yo estaba escuchando, leyendo un libro, y a la hora que yo lo estaba leyendo, el autor del libro dijo algo, y algo que quedó en mí, quedó sonando en mi espíritu, y yo empezaba a analizar y empezaba a darme cuenta, mi hermano, de muchas cosas. Mire, el tema de la oración es un tema que usted y yo ya conocemos. Amén. Creo que no vengo a hablarles del Padre Nuestro ni las etapas del Padre Nuestro, porque eso usted y yo ya lo sabemos. Amén. Pero yo vengo a hablarles de lo importante que es que usted y yo nos mantengamos en oración. Fíjense de que el verso que acabamos de leer dice de la siguiente manera. Dice de que Jesús estaba en un lugar orando, pero sus discípulos estaban con él. Pero la Biblia no dice que estaba orando lejos de sus discípulos, ni tampoco nos dice que estaba cerca de sus discípulos. La Biblia simplemente dice que Jesús estaba orando en un lugar, y era algo que ya los discípulos ya sabían. Ya los discípulos pues ya tenían un tiempo de andar con Jesús, ya sabían cuál era la manera en que el diario vivir de Jesús. Ya habían visto milagros, ya habían visto a los ciegos recibir la vista, ya habían visto que los cojos caminaban, ya habían visto que Jesús levantaba a los muertos. Amén. Ya habían visto que Jesús echaba demonios. O sea, ellos ya habían visto de la manera en cómo Jesús obraba. Amén. Cómo Dios se glorificaba a través de la vida de Jesús. Entonces, pero a mí me llama mucho la atención porque, número uno, la Biblia no dice qué discípulo fue. Amén. Son 12 discípulos, entonces yo no sé si fue Mateo, si fue Marcos, si fue Juan, si fue Santiago. ¿Quién fue el discípulo que le dijo: Jesús, enséñanos a orar? Entonces yo quiero que usted navegue conmigo junto a ese momento en el cual Jesús estaba orando, y podamos percibir ese momento donde el discípulo, a lo mejor todos los 12 estaban viendo cómo Jesús oraba. La Biblia no me dice si Jesús estaba hablando en voz alta o si Jesús solamente susurraba y oraba en voz baja. La Biblia no me dice eso, pero de cualquier manera, si Jesús estuviera hablando, orando en voz alta o en voz baja, pero los discípulos sabían que algo sucedía cuando Jesús oraba. Amén. Ellos sabían que había poder cuando Jesús oraba, porque siempre que Jesús oraba ocurría algo inmediatamente después. Amén. Entonces ellos, algo de ellos, y mire, algo que es bien importante que usted y yo sepamos es de que los judíos, ellos sabían cómo orar, porque siempre cuando ellos
estaban cerca de un rabino. Al judío se le enseñan oraciones cortas, oraciones diarias que ellos tienen que hacer. Entonces ellos sabían lo que era la oración. O sea, el discípulo cuando vino y le dijo: Jesús, enséñanos a orar, no era porque él no sabía qué era orar. Porque no es que él decía: ¿y este hombre qué hace? ¿Qué es eso que está haciendo? No, él ya sabía que era la oración, porque ellos desde pequeños habían sido instruidos en lo que era la oración. Amén. Pero a ellos veían algo diferente en Jesús. Y como yo les decía al principio, ellos sabían todo lo que Jesús hacía. Pero los discípulos nunca le dijeron: Jesús, enséñanos a predicar. Ellos nunca le dijeron: Jesús, enséñanos a echar demonios. Jesús, enséñanos cómo haces que un paralítico se levante. Lo único que ellos le pidieron a Jesús fue: enséñanos a orar. Y el discípulo no le dijo: Jesús, enséñame a orar. ¿Ok? Singular, yo quiero aprender. No, él le dijo: Jesús, enséñanos. ¿Sabe por qué? Porque a lo mejor ellos mismos comentaban lo que Jesús hacía. A lo mejor entre ellos mismos decían: yo quiero saber cómo Jesús ora, qué es lo que Jesús dice, cómo es que salen esas palabras tan fluyentes con Él hacia el Padre, cómo es que Él puede tener esa comunicación con el Padre, cómo nosotros queremos saberlo. Y a lo mejor le dijeron: mira, ve tú y dile. ¿Nunca le ha pasado eso? Que usted a lo mejor en nuestra juventud y había algo y siempre había uno al que nosotros le decíamos: ve tú hazlo. No, yo no. ¿Cómo no? Sí podés, ve, anda. Entonces a lo mejor esto ocurrió cuando estaban los 12 discípulos y vino este discípulo y le dijeron: ve tú. Y a lo mejor él iba y se acercó a Jesús, porque dice: y acercándose a Jesús, y se acercó a él y le dijo: Señor, enséñanos a orar. Queremos aprender a orar, pero no queremos orar de la manera en que ya sabemos. No queremos orar de una manera repetitiva. No queremos orar de la manera que nos han enseñado y que vemos que no produce nada en nosotros, porque a lo mejor solamente son vanas repeticiones. Sino que esa manera de decirle: Señor, enséñanos a orar, es que quería decir: Señor, queremos tener los mismos resultados que tú tienes cuando tú oras. Señor, queremos que las mismas cosas que suceden cuando tú oras, queremos que sucedan también en nosotros. Amén. Pero Jesús, lo primerito que les dijo, Jesús no le dijo: bueno, entonces reúname a un grupo de gente, les voy a dar una clase específica de cómo se tiene que orar. Jesús no le dijo: bueno, entonces vengan conmigo, vamos al monte, reúnanme a más personas para que yo les explique cómo se debe orar. No, Jesús en ese mismo instante a sus 12 discípulos le dijo: cuando oren de esta manera. Y lo primero que les dijo es: Padre nuestro. Lo primero que Jesús les reveló es: ustedes conocen al Dios El Shaddai, ustedes conocen al Dios Shalom, ustedes conocen al Dios Nisi, pero yo vengo a presentarles a Abba Padre. Yo quiero enseñarles a ustedes primeramente que cuando ustedes vengan en oración, vengan delante de Él como hijos, porque Él es su Padre. Amén. Y eso es lo primero que Él les dijo, es lo primero que Él les enseñó. Entonces yo me imagino que ese ha de haber sido un gran impacto para los discípulos. Padre nuestro, Él es nuestro Padre. O sea, Señor Jesús, tú me estás queriendo decir que si yo vengo delante de Él en oración y yo le digo: Padre nuestro, o sea, Padre mío, mi papá, mi Abba, tú me estás diciendo que yo soy su hijo. Y eso es lo que usted y yo somos hijos de Dios. Amén. No, yo no creo que ustedes no lo creen, ser hijos de Dios.
Somos hijos de Dios, mis hermanos. Primeramente, ante todo, usted y yo somos hijos de Dios, porque hemos creído en Él y que Él es nuestro Padre. Entonces hay una necesidad en nosotros de orar. Como iglesia, hemos perdido el hábito de la oración. Y fíjese de que eso es tan notorio, mi hermano. ¿Usted no se ha fijado cuando alguien tiene algunas libras de más y se ha puesto a dieta? ¿Usted ve lo notorio que ha bajado de peso o no? Usted dice, no, yo lo veo igual. Y aunque le haya dicho, no, pero he perdido casi 50 libras. ¿No me ves? No, te veo igual, ¿verdad que no? Mi hermano, mire, 2, 3 libras no se notan, pero cuando alguien le dice, he rebajado 20, wow, sí, se te nota. He rebajado 50, wow, sí. O cuando vamos al gimnasio, los hombres, vamos a poner a los hombres de ejemplo, amén, porque los hombres podemos decir que tienen sus músculos, su six pack y bueno, no sé qué más. Pero cuando usted ve que alguien va al gimnasio, ¿se nota o no se nota? Puede venir alguien aquí que no tenga músculos, que no tenga nada y puede decir, yo voy al gimnasio. Usted puede decir, no te creo, pero no se te nota. Pero cuando usted ve en esa persona que tiene los músculos, que tiene el plante de que va al gimnasio, que usted nota un cambio visible en él, usted dice, sí, está haciendo algo y ese algo está produciendo un cambio. Amén. Pues exactamente ocurre con usted y conmigo cuando oramos y cuando no oramos. Es notorio. Dígale al que tiene al lado, se nota cuando no oras. Dígale. Amén. Se nos nota, mi hermano. Mire, fíjese de que a veces yo digo, ay no, ya no hay que hablar de eso, porque ya, pues eso ya creo que ya lo superamos en el área espiritual y vamos avanzando. Pero yo creo que una de las cosas que todo esto que ha ocurrido, lo que nos ha dado a demostrar era cuánta gente de verdad tenía un tiempo de oración en su casa. ¿Verdad que sí? Entonces, esa es una de las cosas que nosotros hemos perdido como iglesia. Que hemos perdido es la oración, la base de la oración en nosotros, lo importante que es el orar en nosotros. Y nosotros ya conocemos, mi hermano, yo se lo dije al principio, ya conocemos qué es la oración, por qué oramos, para qué oramos, en qué facetas tenemos que orar. Entonces sabemos mucho, pero no lo ponemos en práctica. Sabemos tantas cosas acerca de la oración. Si usted le pregunta a un niño de 4 años qué es orar, el niño le va a contestar. Y el niño le va a decir, orar es hablar con Dios. Pero ¿cuántos de nosotros de verdad tenemos esa comunicación con Dios? Entonces nosotros podemos ver y podemos percibir cuando la gente tiene esa comunión de oración con el Señor y cuando en realidad no la tiene. Usted puede ver a alguien que está pasando por tormentas y por tribulación, por angustias, pero usted lo sigue viendo firme, adelante, constante, que nada ni nadie lo detiene. ¿Por qué? Porque es un hombre y una mujer de oración. Porque saben a quién tienen que acudir. Jesús era un hombre de oración. Jesús es el Hijo de Dios. Y hecho Dios, se despojó de todo y vino a la tierra. Y él sabía que si no tenía una comunión directa con Dios, él no podía lograr lo que se le había sido asignado aquí en la tierra. Porque él vino a padecer como hombre. Él tuvo necesidades como hombre. Entonces, aquí la gran pregunta es, entonces, ¿cómo es que usted y yo pensamos que vamos a sobrevivir en este mundo sin tener un tiempo de oración? No podemos, mi hermano, no podemos avanzar. Mire, nosotros podemos ponernos muchas metas, podemos decir que queremos hacer tantas cosas, pero si no oramos, no se va a producir nada en nosotros. Jesús dijo, yo soy la vid y ustedes son las ramas. Tienen que estar conectados a mí. Y si ustedes están conectados a mí, ustedes van a estar vivos y van a dar mucho fruto. ¿Por qué? Porque están conectados conmigo. O sea que tenemos una relación, una conexión, una comunión, una comunicación con Él. Amén.
Pero no podemos sobrevivir, mi hermano, y no orar. Estamos siendo a lo mejor devorados por el enemigo. Estamos a lo mejor poniendo tantas prioridades a otras cosas y no a lo que es el reino de Dios. Y esto es así, mi hermano. Queremos avanzar como iglesia, queremos hacer cosas extraordinarias como iglesia, pero sin oración no lo vamos a lograr. Usted personalmente a lo mejor tiene metas, pero sin oración no lo va a lograr. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, no han podido ni siquiera orar una hora. Jesús le decía, oren para que no entren en tentación. Oren, ayunen. Esas eran las cosas, ¿cómo le puedo decir? Eso eran como, no se me viene la palabra, pero los tips, o sea, las cosas así rapiditas que Jesús le daba a sus discípulos. Se le decían, tienen que ayunar, pero también tienen que orar. Tenemos que leer la palabra, pero la oración es súper fundamental. Pero usted no me puede decir a mí, yo leo la palabra, pero fíjese que orar, me cuesta, no me queda tiempo. Usted me puede decir, sí, no, yo ayuno, yo tengo un día en específico de ayuno, pero no oro. Yo una vez escuché a un pastor decir, usted ayuna y no ora, usted simplemente aguantó hambre. No, mi hermano, es una oración, es el anhelo de mi alma, de mi espíritu, que necesita estar conectado con el Señor, porque yo sé que si yo me desprendo de Él, aunque sea un poquito, mis prioridades van a cambiar. Y yo lo voy a poner a Él ya en segundo lugar. A muchos de nosotros nos ha pasado eso, que Dios era lo primero para nosotros, que hacíamos todo para la obra del Señor, pero cesamos de orar, cesamos de tener esa comunión con Dios. Entonces ya Dios ya no vino a ser una prioridad en nosotros. O incluso Dios puede ser mi prioridad, pero las cosas de Dios no son mi prioridad. Eso es egoísmo. Yo no puedo decir que yo amo a Dios, pero no amo lo que Él ama. No puedo, mi hermano. Eso va conectado. Yo no puedo decir yo amo a Dios, yo oro. Mire, yo le creo. Usted me puede decir yo oro, yo ayuno, pero cuando hay convocatorias en la iglesia, usted brilla por su ausencia. Pero cuando hay algo que se tiene que hacer para la obra, usted no está, porque sus prioridades son otras. Porque nos hemos hecho egocéntricos y todo es yo, y yo sé cómo he acomodado a Dios en mi vida y nadie me tiene que decir nada. Yo creo que eso es el peor error que podemos hacer. Porque entonces yo no puedo decir ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es mentira. Es mentira. Sigo viviendo yo y le doy permiso a Dios que sí viva en mí y que trate áreas en mi vida que yo dejo que Él trate. Pero no le puedo decir al Señor, ya no vivo yo, sino que eres tú el que vive en mí, cuando mi prioridad solamente soy yo y las cosas que yo quiero y las cosas que yo anhelo aquí en esta tierra. Nos vamos a morir y todo se va a quedar. Y cuando estemos delante del Señor, ¿qué le vamos a decir? ¿Será que nos vamos a presentar como siervos aprobados delante de Él? ¿O vamos a estar llenos de excusas? Fíjese que yo ya lo terminé de leer, un libro que se llama así, como lo mencioné, no has podido orar ni tan siquiera una hora. Y el autor inicia el libro contando y diciendo de que él era un joven, que él lo tenía todo. Solo para que usted vea, el papá era dueño de petróleo. Entonces ahí usted puede ver la magnitud de la buena vida que él podía tener. Y él dice que él lo tenía todo. Él dice que en la parte de arriba del garage, él tenía un apartamento que tenía 2 cuartos, tenía 3 baños y tenía todo lo que él quería. Tenía autos y él podía comprar autos que él quisiera, él podía los relojes. Iba a la mejor universidad, pero él dice que algo dentro de él
él se sentía vacío y él no podía comprender qué es lo que era. Entonces dice que él fue en busca de su papá y que le dijo: papá, yo quiero contarte algo, yo me siento así, me siento solo. Y le empezó a decir a su papá cómo él se sentía. Y dice que el papá le dijo: hijo, pero un muchacho como tú, ¿de qué puede sufrir? ¿Qué le puede hacer falta si tú lo tienes todos? A mí se me hace, dice que le dijo el papá, que tú estás metido en las drogas y por eso estás actuando así. Entonces, para no hacerle tan larga la historia, el autor del libro dice de que él terminó yéndose internado en un psiquiátrico y empezó a vivir una vida llena de durmiendo en medio de pastillas, en medio de tantas cosas. Pero dice que cuando él volvía en sí después de los medicamentos, dice de que él sabía que algo, lo que él necesitaba, estaba cerca de él. Él sabía que lo que él necesitaba solo estaba a unas palabras de confesión. Entonces dice de que caminando por los pasillos él vio un crucifijo y dice que él lo agarró y dice que él empezó a decir: Jesús, 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 Jesús. Y dice que era lo único que le salía a él por su boca. Y dice de que cuando él sintió, él estaba tirado en su cuarto proclamando el nombre de Jesús. Y dice que él solamente le decía: Jesús, yo quiero que tú vengas a mi vida, quiero que tú vengas a mi vida, quiero que tú me llenes, que quiero que tú hagas de mí lo que tú tienes preparado para mi vida. Y dice que a las semanas él salió del hospital. Claro que los doctores le decían: ¿y qué sientes que fue lo que te cayó bien? ¿Será que el medicamento que te cambiamos y te dimos? Y dice que él le decía: no, yo tuve un encuentro con Jesús y eso cambió mi vida. Y dice que los doctores solamente se reían, le decían: yeah, right, sí, cómo no, eso fue. Pero él se convirtió en un gran hombre de Dios. Tiene muchas iglesias y está haciendo cosas extraordinarias, pero él habla y él dice de la importancia de lo que es la oración en el creyente. Mi hermano, yo creo que es tiempo. Mire, yo como les dije al principio, es un tema que usted y yo dominamos. Nadie aquí carece del conocimiento de saber qué es la oración, pero ¿cuántos de nosotros en realidad lo estamos poniendo en práctica y es parte de nuestro diario vivir? ¿Cuántos de nosotros anhelamos tener esa comunión con el Señor? Si nosotros fuéramos una iglesia de oración, cosas extraordinarias y diferentes sucedieran aquí. Esta iglesia se plantó en la oración. Esta iglesia creció y es lo que es en base a la oración. Y no podemos dar el lujo de renunciar a eso. Si queremos llegar a otra etapa diferente de un crecimiento especial en esta iglesia, tenemos que seguir sabiendo la importancia y lo necesario que es la oración en nosotros y en nuestra vida. Nosotros como padre de familia, mi hermano, tenemos que orar constantemente. Yo soy mamá de un adolescente y un preadolescente. Creo que los padres que ya pasaron por eso me van a entender, pero creo que es una de las etapas más difíciles de los jóvenes. No solamente de ellos, sino que de uno como papá también. Porque el joven quiere hacer lo que él quiere, lo que para él es bueno hacer. Y nosotros, como ya estamos viejos, o sea, somos los papás, sabemos que no es bueno lo que él o ella quieren hacer. Entonces no importa cuánto tiempo mi hijo o mi hija ha venido a la iglesia, si ahora en la adolescencia lo vamos a perder. Amén. Es cuando más tenemos que orar, pero usted y yo no nos podemos dar el lujo de decir: ay, si el Señor tiene cuidado de él, o Dios tiene cuidado de ella, yo ya lo puse en las manos del Señor. No, mi hermano, es una oración constante, día y noche, proclamando que el reino de Dios se va a hacer en la vida de cada uno de nosotros y de nuestros hijos, de nuestra casa, de nuestra familia. Amén. Pero es la oración constante, el anhelo constante, el deseo constante en mi corazón. Nadie me lo tiene que decir, nadie me lo tiene que recordar, porque es en mí, es mi necesidad.
yo necesito. El discípulo le dijo, yo necesito que tú me enseñes cómo debo orar. Y Jesús simplemente les dio una guía de cómo se puede orar. No les dijo, repitan esto siempre que vayan a orar. Sino que Él simplemente dio una manera de cómo se ora. Primeramente se viene delante del Padre como hijo, reconociendo que Él es mi Padre y que su voluntad se hace en mi vida. Amén. Y eso es lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pero muchas veces nosotros queremos otras cosas. Muchas veces nosotros lo que queremos es aprender a predicar mejor. Lo único que nosotros queremos es echar fuera demonios. Lo único que nosotros a veces queremos es que Dios nos use para hacer milagros. Pero eso, mi hermano, viene en el paquete cuando usted y yo oramos. Dios lo hace porque somos vasos en sus manos. Somos instrumento en sus manos. El Espíritu Santo es tan importante en toda esta ecuación y no lo podemos dejar a un lado, no lo podemos dejar afuera. Por eso Jesús le dijo cuando él ya se iba para el cielo, le dijo, yo no los voy a dejar huérfanos. El Espíritu Santo va a venir y Él va a ser el consolador y Él los va a llenar de poder. No podemos ser una iglesia sin poder, porque vamos a ser una iglesia devorada por el enemigo en cualquier instante. Tenemos que ser una iglesia que anhele el Espíritu de Dios también. Mire, mi hermano, sin el Espíritu Santo usted y yo no podemos hacer nada. Los discípulos caminaron con Jesús, anduvieron con Jesús. Pero hasta que vino el Espíritu Santo y los bautizó, ellos tuvieron poder. Mientras tanto estaban encerrados en una casa. Pero la Biblia dice que nomás vino el Espíritu Santo y descendió en ellos en forma de lenguas. Tuvieron la osadía de salir y poder predicar. Tuvieron la osadía de salir y orar por los enfermos. Pero usted y yo lo que hacemos es tener al Espíritu Santo a un lado. No tener esa comunión con Él. ¿Me entiende? Él tiene que ser lo más importante en nosotros, mi hermano. ¿A dónde quiere llegar a usted? ¿A dónde se ve? ¿Para dónde vamos? ¿Para dónde va usted como persona? ¿Para dónde se dirige? ¿Está Dios en sus planes? ¿Está Dios en sus prioridades? ¿Está hacer el reino de Dios dentro de su agenda o no? Porque eso es otra cosa. Llevar a cabo el reino de Dios aquí en la tierra, ¿está en mi agenda o no está en mi agenda? ¿Me interesa o no me interesa? Pero si yo, mi hermano, tengo una oración con el Señor, si yo tengo una comunión y si yo tengo la revelación del Espíritu Santo, el Señor me va a decir y me va a guiar y me va a dar a conocer que por donde yo voy no es el camino por donde Él quiere que yo vaya. Él me va a decir, te estás descarriando. Tu visión está yéndose para otro lado. No has captado la visión que yo tengo para tu vida. Yo no te he llamado solamente para hacer lo natural aquí en la tierra. Yo te he llamado para hacer cosas sobrenaturales aquí en la tierra. Yo te he llamado para que seas mi instrumento aquí en la tierra. Yo te he llamado para que abras mi boca y algo suceda cuando tú lo haces. Pero una cosa es que yo lo sepa, pero usted y yo estamos, perdóneme, pero cabezones de tanto conocimiento, pero muy cortitos en la práctica. No practicamos lo que predicamos. Porque pararse aquí, mi hermano, y venir a decir tantas cosas, y eso cualquiera lo puede hacer. Hay gente que se prepara, que estudia para eso. Pero llevarlo a cabo en nosotros, que se refleje en nuestra vida. Como yo le decía, cuando no oramos se nos echa de ver, mi hermano. Claro, si usted es un hombre de oración y usted discierne las cosas y usted ve las cosas, usted dice,
ahí pasa algo. Ahí hay frialdad, ahí hay sequedad. Pero cuando usted ve a alguien, a un hombre y a una mujer que a lo mejor no son públicos en su manera como ora, pero usted ve y discierne que es un hombre de oración por la manera en que vive, por la manera en que anda, por cómo habla, por cómo se dirige hacia otras cosas. Pero nosotros estamos ahora en el tiempo, nosotros cristianos, que nos desahogamos con Facebook, ¿verdad? En Facebook usted se desahoga y pone un gran testamento ahí. ¿Para qué? ¿Con qué necesidad? Yo escuchaba a un pastor que decía, mejor mándese un texto usted mismo ahí y ya está. Pero ¿para qué crear el morbo en una red social? Mire, yo le voy a decir, y no me va a dejar mentir, usted pone, hoy es día de ir a la iglesia, ven conmigo a la célula, Dios te ama. Lo más 2 likes, 1, 2 likes y ningún comentario. Pero no vaya a ser que usted ponga, la gente es malagradecida, uno se da el todo por el todo, pero la gente no tiene amor, la gente, ay, mi hermano, le llegan hasta 100 mensajes y usted dice, padre, pero ¿y de dónde yo tengo tanta gente que me sigue? Porque eso es lo que le gusta a la gente, el morbo. Pero dígame, ¿qué necesidad tiene usted y yo de que la gente se dé cuenta? ¿Qué necesidad tiene usted de poner, ay, los hombres son tan malos, egoístas y esto y lo otro? Y a las 2 semanas usted ya anda otra vez ahí con el muchacho. Y usted dice, bueno, y no fue esta la que puso el mensaje ahí, que el hombre, que no sé qué. Y ahí andan como que no pasa nada. ¿Verdad que no? Pero solo imagínese, yo le puse un ejemplo solo para que usted vea en el nivel que estamos. ¿Me entiende? Pero ¿para qué usted lo va a hacer? Porque por eso Jesús dijo, mejor ve, cierra la puerta, entra en tu aposento, conéctate con el Padre y ahí en lo silencio Él te escucha y Él te va a recompensar en público. Pero no, a nosotros nos gusta hacer las cosas en público, ¿va? Y que el público nos recompense. Y usted se siente tan bien cuando la gente le dice, ay, sí, hermana, es cierto, son unos hipócritas, ¿verdad? Mi hermano, no me deje mentir y no me vea, ay, hermana, es cierto, es cierto. Y usted ve y los lee, Padre Santo, Señor, ¿y qué es esto? Todos estos comentarios, ¿qué es ese vocabulario? Entonces mi pregunta ¿es un hombre y una mujer de oración? Se da a notar, mi hermano, se da a notar. Mire, yo le voy a decir, ¿no se ha fijado usted que cuando alguien viene a la iglesia, bueno, todos venimos, pues como dice la alabanza, cansados del camino, ¿verdad? Y venimos todos hechos pedazos y venimos ahí que queremos del Señor, que queremos que Dios nos levante y empezamos y nos metemos con Dios y empezamos a tener una relación con Dios y al mes, a los 2 meses, usted va viendo al hermanito bien diferente o a la hermanita, ¿verdad? Que ya se viste diferente, que ya su semblante es diferente, su sonrisa es diferente y dicen los solteros, bueno, pero qué bonita se ve o qué guapo se ve. Cuando lo vino por primera vez no lo veía así. ¿Por qué? Porque cuando estamos en la presencia de Dios hasta nuestro semblante cambia, hasta nuestra forma de cómo nos paramos, de cómo nos vemos, todo se nota diferente. Pero también no se ha dado cuenta usted cuando alguien se va de la iglesia y ya no se congrega y usted lo ve a los 2 meses, usted dice, Padre, pero qué acabado o qué acabada está esta mujer. ¿Qué le ha pasado? Qué diferente. Hasta más viejito lo veo, hasta más señora la veo. ¿Por qué, mi hermano? Porque ya esa gracia del Señor ya no está. Porque ya esa presencia del Señor ya no está. Si usted y yo somos lo que somos, porque la presencia de Dios está en nosotros. Él es el que nos ha llenado de su gracia y de su favor. Él es el que nos ha llenado de su amor.
Por eso nos vemos diferente. Por eso usted ve al hermanito y siente ese amor por el hermano. ¿Por qué? Porque el amor de Cristo está en nosotros. Porque tenemos esa vida de oración en nosotros. Porque algo sucede en nosotros. Así que mi hermano, en esta noche yo he venido a recordarle eso. No se olvide de la oración y de la importancia que hay en la oración. Seamos hombres y mujeres de oración constante, no solamente cuando estamos en problemas, no solamente cuando estamos en dificultades, no solamente cuando vamos a tener corte. En todo tiempo hay que orarle al Señor. En todo tiempo hay que ser agradecidos con el Señor. Por eso dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Por eso dice que aunque ande yo en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Amén. Por eso dice que yo me regocijo en el Señor. Y huirán delante de mí los enemigos. Todo aquello que se quiera levantar en contra mía. Yo sé que a la hora de que yo tengo un clamor y una oración, yo levanto un vallado alrededor mío, un cerco de protección. ¿No dice la Biblia eso? ¿No fue eso lo que Dios le había hecho a Job? ¿No fue eso lo que Satanás le dijo? Sí, ¿cómo no? Si tú lo has cercado alrededor de él y le has dado todo, lo has bendecido, lo has prosperado, pero quítale. Pero una cosa es, el vallado siempre estuvo alrededor de él. La cobertura de Dios siempre estuvo ahí, porque Job nunca dejó de orar. ¿No se acuerda usted que llegaron 3 amigos? Y los 3 amigos le decían, no, pero de verdad que estás bien, pero hecho pedazos. Y al final Job oró por ellos. Imagínese usted. ¿Se imagina usted? Un hombre que había perdido todo y que físicamente estaba muy mal, terminó orando por aquellos que llegaron saludables, sanitos, sin ningún problema, sin ninguna pérdida, estaban bien, y Job terminó orando por ellos. El poder de la oración, mi hermano. El poder que la oración hace en nosotros. ¿Tiene problemas en su casa? Ore. ¿Tiene problemas en su trabajo? Ore. ¿Tiene problemas con sus hijos? Ore. ¿Tiene problemas en su matrimonio? Ore. La oración es la solución a cualquier problema que usted y yo nos enfrentemos. ¿Quiere que le recuerde algunos versículos? Jesús dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es la voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Luego dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que estén pidiendo en oración y lo obtendrán. Entonces ustedes me invocarán y vendrán a suplicarme y yo los escucharé. Alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento y perseveren en la oración. El Señor está cerca de quienes lo invocan de verdad. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. En mi angustia invoqué al Señor, clamé a Dios y Él escuchó desde su templo. Mi clamor llegó a sus oídos. Y les puedo seguir mencionando miles de textos que hablan acerca de la oración. La oración tiene que ser nuestro diario vivir.
Yo no le estoy diciendo, hermano, levántese a las 3 de la mañana a orar, porque cada quien sabe su rutina y su forma de cómo trabaja. Lo que yo le estoy diciendo es, no deje de orar. No deje de orar. En ningún momento deje de orar. Cualquier momento que usted tenga, dedíqueselo al Señor en oración. Y Dios está allí para escucharlo. El Espíritu Santo está ahí para enseñarle de la manera en la que usted tiene que orar. Porque la Biblia dice, si a veces no sabemos orar como nos conviene. A veces pedimos a lo mejor lo que ni estamos necesitando, pero dice que el Espíritu Santo está ahí para ayudarnos a orar de la manera correcta. Iglesia, es momento de despertar. Es momento de ser una iglesia de oración. Esta casa tiene que llamarse casa de oración. Esta casa tiene que ser un lugar donde viene un pueblo con un anhelo de estar cerca de papá, de conocerlo aún más íntimamente, de oración. Hay áreas de Dios que usted y yo aún no conocemos, pero que Él se quiere revelar a nosotros en intimidad y en oración. Amén. Póngase de pie. Gloria al Señor. Dice que nosotros oramos porque dependemos de Dios. La oración es la comunión entre nosotros y Dios. La oración revela nuestra dependencia del Dios Todopoderoso. La oración muestra que necesitamos tener comunión con Dios. La oración es un asunto personal entre el alma y Dios. Diga conmigo, yo necesito la oración. Diga conmigo, yo necesito orar más. Hay que orar más, mis hermanos. Hay que orar más. Gloria al Señor. Cierre sus ojos ahí donde usted está. Vamos a pedirle a Andy o al grupo, no sé si el grupo puede acompañarme, por favor. Vamos a hacer una oración en esta hora. Gloria al Señor, gloria a mi Dios. Había una mujer que vivía en los tiempos de antes, hace muchísimos años. Y dice que era una mujer que tenía 12 hijos. Una mujer que tenía que lavar, que tenía que cocinar, que tenía que darle atención a sus hijos, que tenía que tener su casa lista para cuando su esposo llegara. Y yo me identificaba tanto. Yo creo que nosotros como mujeres también nos podemos identificar, porque hay tantas cosas que hacer en la casa. Hay tantas cosas. Pero decía el autor que la mujer siempre a la 1 de la tarde seteaba un momento para ir a buscar al Señor. Dice que la mujer se encerraba en su baño y llevaba sus notas y oraba al Señor, porque sabía que sin el Señor ella no podía hacer nada. Y a veces nosotros ponemos tantas excusas de que el por qué no oramos, porque no nos queda tiempo, porque nos cuesta levantarnos en la madrugada, porque nos acostamos temprano, porque tenemos hijos, y que si tenemos hijos, que porque están pequeños, y de ahí que porque ya están grandes. Y tenemos tantas excusas para alejarnos del Señor. Pero yo quiero que usted piense algo. Él siempre está ahí.
solamente esperando que usted se tome unos minutos para contemplar la hermosura de su majestad. La Biblia dice que nosotros no hemos ni siquiera dicho la palabra, pero Él ya sabe lo que necesitamos. Él conoce tus necesidades. Él lo sabe. ¿Quieres restauración? Él sabe que necesitas restauración. ¿Quieres sanidad? Él sabe que necesitas sanidad. ¿Quieres un trabajo? Él sabe que necesitas un trabajo. ¿Quieres armonía en tu hogar? Él lo sabe. Él no desconoce nada. Pero Él es papá. Y está esperando que sus amados hijos corramos a sus brazos y le contemos lo que necesitamos, lo que nos hace falta. Nos puede faltar todo en esta vida, mi hermano, pero que nunca nos falte su presencia, que nunca nos falte estar en comunión con Él.